comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 3 de mi fanfic de High School de XD y Saint Seiya titulado Issei un caballero dorado. Espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 3. Sello roto. Vaya, en verdad no volverás a sonreír, decía Athena mirando al castaño salir del templo. Mientras en Japón, en Kioto, bien, nosotros nos retiramos, Circe, decían Azazel y Michael. Si está bien, contestó el pelirrojo. Bien, creo que yo también regresaré al infierno, decía Circe. Sí, pero hermano, ¿qué haremos?, decía Arías. Bueno, Arías, si Issei se encuentra en el santuario de Athena, no podemos hacer nada, ese lugar solo está permitido para sus caballeros. Además creo que tienes compañía, ¿no es así?, decía Circe, mirando a los jóvenes que las acompañaban, mientras desaparecía en un círculo mágico, dejando a Arías y las demás con preocupación. Mientras en otra parte, vaya, así que Youdoru Issei se encuentra en Grecia, decía Azazel. ¿Qué Grecia y qué hace en ese lugar?, preguntaba Penemue. No lo sé, Athena solo dijo que estaba en su santuario, no quiso decir nada más, decía Azazel. Ya veo, sin embargo no debemos preocuparnos, no creo que ella esté mintiendo, si el chico está bien con eso basta, además es mejor que esté alejado de este lugar ya que mi hija y las demás le han hecho mucho daño, decía Barakiel. Si tienes razón, contestó Penemue. Bien, entonces ahora solo queda esperar a ver qué pasa, decía Azazel mientras bebía una copa de vino. Al mismo tiempo en Grecia, a Issei, Saria, que estabas aquí, decía Ayoria. Ayoria, regresaste, decía Issei. Si así es, pero ¿qué pasa?, preguntaba Ayoria. A nada, solo que esto me trae recuerdos cuando entrenaba en este lugar, decía Issei, viendo entrenar a varios candidatos para caballeros. Ya veo, te entiendo, decía Ayoria. Y por cierto, ¿qué pasó en la reunión que hubo en Japón? Ah, bueno, era sobre mí como pensaba la señorita Athena. Ya veo, bueno, nos vemos después, decía Ayoria. Sí, creo que yo debería regresar a la casa de Sagitario, decía Issei, mientras se alejaba al mismo tiempo con Athena. Ya veo, así que era eso, Athena, decía una voz. Sí, padre, así es, decía Athena hablando con Zeus. Bien, entonces haz lo que creas que es mejor, decía Zeus mientras Athena dejaba de meditar. Sí, claro que lo haré, padre, decía Athena decidida, mientras en Japón, maestro, pasa algo. No es nada, Sunrei, decía el viejo maestro, mientras en otra parte, en un lugar lejano, se encontraba una gran torre con un sello con el nombre de Athena escrito, mientras dicho sello comenzaba a desmoronarse, mientras la gran torre comenzaba a brillar a la vez que comenzaba a colapsar, dejando salir un gran número de auras oscuras. Mientras con el viejo maestro, ¿qué esto es?, decía el viejo maestro mientras Sunrei lo miraba con preocupación.
Si no hay duda, la torre que encerraba el alma de los espectros, acaba de romperse el sello y la torre ha colapsado, dejando salir las almas de los 108 estrellas malignas, decía el viejo maestro con preocupación, mientras en el santuario templo de Atena, bien por ahora solo debo de, pero Atena no terminó de hablar al sentir varios cosmos liberándose de su sello. ¿Qué estos son? No hay duda, son los espectros, el ejército de Hades, decía Atena preocupada. Mientras con Issei, pero ¿qué es este sentimiento? Es como si algo malo estuviera a punto de comenzar, decía Issei preocupado, mientras entraba a la casa de Virgo. Hoy Issei, regresas a tu casa, decía Shaka. Si así es, contestó el castaño. Ya veo, sin embargo, ¿qué te pasa?, preguntaba Shaka. Bueno, no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento, decía Issei. Ya veo, entiendo, eso es porque ellos despertaron, decía Shaka. ¿Que despertaron? ¿Acaso son?, preguntaba Issei. Si Issei son el ejército de Hades, el dios del inframundo, parece que una nueva guerra santa está a punto de comenzar, decía Shaka. Ya veo con que Hades, decía Issei un poco preocupado. Bien, te veo después, decía el castaño mientras comenzaba a caminar. Hades así que por fin comenzó, sin embargo, a hará lo que sea para protegerla a ella y a los demás, decía Issei en su mente con determinación. Mientras en Italia, a las afueras de una ciudad, parece que ya comenzó, decía un joven peligris. Si así es, las estrellas malignas se han liberado y muy pronto el señor regresará, decía un joven rubio mientras leía un libro, al igual que una mujer hermosa los acompañaba. Mientras en Japón, en Kyoto, residencia Yorou, ¿IAS pasa algo?, preguntaba Akeno mirando a Surena triste. Bueno, Akeno, es solo que somos unas tontas, lo perdimos a él y aún así seguimos con esos chicos, e incluso tenemos sentimientos hacia ellos cuando aún amamos a Issei, decía Arias decepcionada de sí misma. Si lo serías, incluso Kiba estuvo a punto de dejar el clan al enterarse de lo que ocurrió con Issei, decía Akeno triste tratando de no llorar. Si lo sé, incluso Gasper se volvió a encerrar, y con el único que quiere hablar y ver es a Kiba. En verdad soy patética creer que al hacer esto podría complacer a Issei cuando solo le hacía daño, decía Arias mientras comenzaba a llorar. Si lo serías, pero tú no eres la única culpable, también lo somos nosotras, decía Akeno, llorando junto con Arias en la habitación, que era del castaño, mientras ambas se abrazaban entre sí recordando al castaño. Mientras en otra parte, en Cinco Picos, así que ya comenzó, decía el viejo maestro, parándose de su lugar donde siempre meditaba. Maestro, ¿se va a ir?, preguntaba Sunrei triste. Si Sunrei, hay algo que tengo que hacer, decía el viejo maestro arrojándose hacia la cascada. ¿Qué, maestro?, decía Sunrei mientras unas personas con gabardinas negras aparecían detrás de ella. Al mismo tiempo en Grecia, Atenas-sama, hemos llegado, decía Shaka. Issei y los demás caballeros de oro al igual que los de plata. Si Shaka, creo que todos ustedes ya se dieron cuenta, decía Atena. Si mi señora, la torre donde se encontraban las 108 estrellas malignas del ejército de Hades, acaba de colapsar dejando salir el alma de los espectros, decía Shaka. Si Shaka, así es, así que no falta mucho para que reencarnar en un cuerpo humano, y esta guerra sin fin de nuevo comenzará, decía Atena preocupada por la humanidad al igual que por sus caballeros. Sí, mi señora, pero descuide, haremos lo que sea para proteger este mundo donde vivimos, decía Issei con determinación. Si lo sé, Issei, sé que lo harán, decía Atena sonriendo. Bien, entonces mis caballeros, quiero que me ayuden a localizar a cada espectro y acaben con ellos, decía Atena. Si Atenas-sama, decían estos mientras se retiraban. Bien, Issei, quiero que vayas a Japón, tú conoces mejor ese lugar, ahí es donde he sentido varios cosmos poderosos, decía Atena. Si Atenas-sama, como ordene, pero creo que lo mejor será que lleve a alguien más conmigo, decía Issei. Si tienes razón, Shaka, podrías ir con él, decía Atena. Si Atenas-sama, decía Shaka.
No espere Atena-sama, iré con Ayoria de Leo. Shaka, es mejor que tú te quedes a cuidar a la señorita Atena, además creo que a Ayoria no le molestaría acompañarme, pero también llevaré a varios caballeros de plata y bronce, ¿verdad Ayoria?, decía Issei. Ah, bueno, no tengo problema en acompañarte, decía Ayoria. Bien, entonces está decidido, con su permiso diosa Atena, decía Issei mientras se retiraba. Bien, ¿y a quiénes llevarás, Issei?, preguntaba Ayoria. Bueno, creo que llevaremos a Seiya y Shun, son los únicos que está aquí en el santuario por ahora. Si tienes razón, ellos poseen un cosmos que sobrepasa a nosotros los caballeros dorados, pero contra ti no creo que puedan ganarte, decía Ayoria. No, Ayoria, el poder de ese dragón que te conté ya no lo puedo usar, decía Issei mientras caminaban por la casa de Piscis. Ya veo, pero ¿a quién más llevarás?, decía Ayoria. Bueno, creo que la llevaré a ella, decía Issei. Que a tu alumna, decía Ayoria. Sí, pero recuerda, Ayoria ahora es un caballero de plata, decía Issei. Si tienes razón, aunque es mujer, Atena le concedió el permiso de no portar máscara, decía Ayoria. Sí, pero lo mejor será apurarnos, esta guerra santa está a punto de comenzar, decía Issei preocupado por sus padres. Mientras en Japón, en Kioto, así que este lugar es el territorio de ese tal Mao falso, decían varios sujetos con armaduras oscuras. Si así es, sin embargo, este lugar cambió mucho, decía uno de los espectros. Si después de todo han pasado 243 años desde la última guerra santa, decía un espectro. Sí, pero como sea, tenemos que matar a esos tales demonios y a la humanidad, esa es la orden del Señor. Sí, gritaron los espectros mientras en el club de lo oculto. Bien, aquí no, lo mejor será ir a casa, decía Arias, pero al instante sentiría varias presencias provocándole temor. Ah, pero ¿qué es esto?, decía Arias asustada al sentir esos poderes. Mientras engresía santuario de Atena, que ir a Japón, decía una joven rubia. Si así es, Diana, decía Issei. Si está bien, maestro, contestó la joven. Bien, ¿y cuando partimos?, preguntaba Seiya. Ahora mismo, contestó Ayoria. Si así es, contestó Issei. Bien, entonces vamos, decía Seiya. Si, contestó Shun, Diana y varios caballeros más mientras se alejaban del santuario. Atena-sama, parece que ya partieron a Japón, decía Shaka. Ya veo, solo espero que regresen con bien, decía Atena. No se preocupe, Atena-sama, para eso es que le servimos, para morir por usted, decía Shaka. Lo sé, Shaka, pero me duele ver a mis caballeros caer en batalla, decía Atena con una mirada triste mientras en Italia. Bien, parece que los espectros despertaron ahora, ya saben qué hacer, decía un joven pelinegro. Si así es, Thanatos, ahora solo queda esperar la resurrección de nuestro Señor, decía un joven rubio. Sí, pero descuida irnos. Pandora se encargará de ello, decía Thanatos. Si tienes razón, decía Hipnos mirando el cielo mientras con Issei. Padre, madre, me pregunto cómo estarán, decía Issei en su mente mientras corrían a gran velocidad. Disculpe, maestro Issei, ¿le pasa algo?, decía una joven rubia. No, no es nada, Diana, no te preocupes, decía Issei cambiando su mirada a una más seria. Ya veo, comprendo, decía Diana mirando al castaño con preocupación mientras en Japón, en Kioto. ¿Pero qué es esto?, decían Rías, Sona y los demás al ver una gran parte de la ciudad destruida mientras varias personas se encontraban sin vida en el piso. Parece que llegó la diversión, decía un sujeto con armadura negra mientras salía de una casa. ¿Que esa armadura?, decía Akeno. Si es como las que usan los caballeros de esa diosa llamada Atena, decía Asia. Así que conocen a Atena, ahora díganme dónde está antes de que los mate, decía el espectro mientras varios espectros más aparecían. ¿Qué más? Esto está mal, decían Rías y Sona preocupadas al sentir el poder de los espectros. Bueno amigos, hasta aquí dejó la parte 3, espero les haya gustado y sin más que decir, nos vemos a...